de Cristo a una edad temprana. Quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Cuando mi gemela era pequeña, tal vez de unos 4 años, mis padres se dieron cuenta que ella tenía un problema auditivo. Tenía 5 años cuando usó por primera vez aparatos auditivos. Cuando nosotros teníamos 9 años, el doctor de mi hermana pensó en checarme también mi audición. Yo era joven, así que no sabía qué esperar. Después del examen se enteró de que yo también tengo una pérdida auditiva. En ese momento, sin embargo, no fue un gran problema, solo éramos pequeños, no necesitaba audífonos en el momento. Conforme fui creciendo, el problema con mis oídos fue empeorando. El doctor confirmó que tengo lo que se llama una pérdida auditiva deteriorada. Para una niña de 13 años, esta fue una noticia dura. Recibí mi primer audífono a esta edad. Fue una transición difícil para mí. Yo no quería ser diferente a los otros niños. Yo quería ser normal. Por eso ir a la escuela y estar en clase fue difícil y ya se hizo cada vez más difícil seguir lo que se estaba diciendo. No me imaginaba el Señor iba a utilizar esta experiencia un día para su gloria. A pesar de que mis padres me enseñaron la palabra de Dios desde que era joven, no acepté a Jesucristo en mi corazón hasta que tuve 18 años. Desde el tiempo en que tenía 13 años hasta mi salvación a los 18, fue un tiempo muy difícil para mí. Mi actitud y mi carácter fueron muy malos. No me gustaba ir a la escuela ni tampoco ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre era difícil entender las conversaciones de la gente. Cada día era lo mismo. Siempre decía, ¿cómo? Perdón, yo no entiendo. La comunicación es muy importante para todas las personas, ¿verdad? Si no te puedes comunicar, ¿qué haces? Siempre me enojaba porque no podía entender lo que decía la gente. En febrero de 1998, Dios tocó mi corazón y cambió mi vida. Por muchos años yo estuve amargada por este problema, pero después de mi salvación acepté cómo Dios me creó. Todavía no entendía el plan de Dios para mi vida, pero me puse a orar por ello. Por un año oré, Dios, ¿cómo puedo servirte? En el año de 1999, fui a un viaje misionero con mi iglesia. Estábamos trabajando con los indios americanos en Utah. Un día yo vi junto con un misionero a un joven sordo. Recuerdo haber visto las señas, sin embargo yo no las conocía. Le pregunté al misionero si el joven podía venir a la iglesia con nosotros. Me dijo que no, porque no había nadie que pudiera traducir para él. No había nadie que pudiera explicarle el evangelio. Mi corazón se rompió. Pasé muchos años quejándome de mi pérdida auditiva. Aquí había alguien que no podía oír nada. ¿Cómo él puede aprender de Dios? Y que Dios tenía mucho amor para él, que su Hijo murió en la cruz por él y su pecado. ¿Cómo podía oír de la salvación de Dios? El peso en mi corazón era tan grande que deseaba ser misionera para sordos. Quería que el sordo escuchara sobre el gran amor de Dios por ellos y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ellos. Ellos pueden ser salvos también, ¿verdad? Los sordos no pueden escuchar la radio, no pueden oír nuestras conversaciones. Entonces, ¿cómo puedes explicarles el evangelio? Después de este viaje, muchos otros y yo de mi iglesia decidimos aprender las señas, el idioma de los sordos. Mientras aprendía las señas, un colegio bíblico vino a visitar a mi iglesia. Todos los estudiantes del colegio eran sordos. Antes de que ellos llegaran, yo había estado orando por un lugar donde pudiera estudiar más de
del lenguaje de los sordos y estudiar la Biblia también. Al siguiente año me inscribí en el Harvest Deaf Bible College, 4 años después de me gradué. ¿Cómo Dios tocó mi corazón por los sordos en Perú? Bueno, en el 2004 y 2007 yo tuve la oportunidad de visitar Perú. Fui con los misioneros Lee y Eva Johnson. Ellos trabajaron con los sordos en una escuela cristiana y en la iglesia también. Durante el segundo viaje conocí a un niño sordo. Edwin tenía 9 años. Fue su primera vez de ir a la escuela. Él no sabía cómo escribir, ni leer, ni contar, ni saber los colores, ni siquiera sabía su propio nombre. No sabía nada. Él nunca tuvo la oportunidad para aprender. Mi corazón se rompió por él. Si Edwin no sabía su propio nombre, entonces probablemente no sabía el nombre de Jesucristo. Quería que él conociera a Jesucristo como su Salvador. Entonces deseaba ser misionera en Perú, enseñando a los niños sordos como Edwin y decirles cuánto Jesús los ama. Ellos también pueden ser salvos y pueden ir al cielo. Cuando regresé de este viaje, necesitaba decirles a mis padres que quería ir a Perú como misionera. Sabía cómo iban a responder. Mi mamá aceptaría, pero mi papá no. Y fue exactamente lo que pasó. Ahora, ¿qué hacer? Orar. 2 semanas después, mi papá me llamó llorando. Le pregunté, papá, ¿qué pasó? Él me explicó que por 2 semanas no tuvo paz, pero no sabía por qué. Él habló con nuestro pastor y le ayudó a entender que en el momento cuando me dijo, no puedes ir a Perú, él estaba en contra de la voluntad de Dios para mi vida. Cuando él aceptara esto, él podía tener paz. Entonces él aceptó. Ahora mi papá es un gran apoyo para mí. Siempre me está preguntando, ¿cuándo te vas a Perú? Mi mamá murió en abril de este año, pero yo sé que ella fue un gran apoyo para mí también. Después de graduarme en el Instituto Bíblico Río Grande, iré a Perú el 31 de enero. Estoy muy feliz, muy emocionada y un poco nerviosa también. Pero sé que esa es la voluntad de Dios para mi vida. Muchas gracias a todos por ayudarme a aprender español y por su gran paciencia conmigo. Gracias a ustedes, yo puedo regresar a Perú para compartir el Evangelio con las personas sordas y con otros peruanos que voy a conocer.